Bien, del ejercicio que les estaba hablando es el siguiente. Supongamos que tenemos un 4 elevado a x más 1, más un 4 elevado a x más 1, más un 4 elevado a x más 1, más un 4 elevado a x más 1. Y me piden poder resolver eso, achicarlo, trabajarlo, resolverlo. Pero nos vamos a encontrar inmediatamente con un problema. Son potencias y se están sumando. Si son potencias y se están sumando, se están restando, no hay propiedad que yo pueda usar. Por lo tanto, hay que buscar una estrategia. Y en este tipo de ejercicios la estrategia es siempre la misma. Y tiene que ver con la cantidad de veces que se repite la potencia. Si ustedes se fijan, la base es 4. ¿Cuántas veces se está repitiendo la potencia? 4 veces. Podría repetirse, por ejemplo, también 16 veces. Si la base fuese 3, se podría repetir 3 veces, se podría repetir 9 veces, o sea, se va a repetir un número de veces asociado a la base con la que estamos trabajando. Si esto lo consideramos como algo que yo no conozco, por ejemplo, si esto fuese una especie de i, tendría una i, más otra i, más otra i, más otra i. Es decir, tengo 4 veces la i, es decir, 4 veces el x más 1. Fíjense qué importante eso. ¿Por qué? Porque ahora tengo una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Ojo, aquí un error muy recurrente es escribir esto como 16 elevado a x más 1. Algo que está muy mal porque dentro de las potencias yo puedo multiplicar las bases solo cuando tengo el mismo exponente. En este caso, este tiene un exponente 1. Por lo tanto, lo único que yo puedo hacer aquí es 4, mantengo la base y sumo los exponentes. 1 más x más 1 nos va a dar un x más 2. Esa es una aplicación de este tipo de ejercicios con potencias pero que tienen sumas. Vamos a hacer uno más para que nos quede un poquito más claro. Vamos a tener, por ejemplo, un 2 elevado a x más 3, más un 2 elevado a x más 3, más un 2 elevado a x más 3, más un 2 elevado a x más 3. ¿Por qué estoy usando 4 veces? Podría haber usado 2 también, porque la base es 2. Pero como el 4 tiene que ver con la base 2, porque 2 elevado a 2, me sirve. También me serviría si se repite 8 veces, si se repite 16 veces. Es decir, en este caso tengo un 2x más 3 que se está multiplicando por 1, 2, 3, 4 veces. Podríamos decir que aquí el ejercicio se acaba porque no tienen la misma base. Pero aquí viene otra parte importante de las potencias. Todo número que yo lo pueda reescribir en la misma potencia de otro, me puede servir. Y en este caso, el 4 lo podemos escribir como 2 elevado a 2 por 2 elevado a x más 3. Es decir, lo transformamos en la misma base y ahora podemos sumar los exponentes. Obviamente eso nos da un 2 elevado a 5 más x, que va a ser obviamente la respuesta que aparezca en la prueba. Bien, terminamos las potencias y ahora nos vamos a pasar a otra aplicación de las potencias, pero ya no como propiedades, sino que como una forma de escribir números que son muy grandes o muy pequeños en decimales. ¿Qué es eso? La notación científica o la notación abreviada. Vamos a ver primero la notación abreviada. La notación abreviada corresponde a una forma de escribir un número grande, pero con un número entero. Eso significa, por ejemplo, que si tengo 27 millones, que es un número ya grande, y lo quiero escribir en notación abreviada, ese número se podría escribir como 27, que es un número entero sin ningún tipo de decimales. O sea, me quedo con el 27 y me quedan 6 ceros, es decir, un 10 elevado a la cantidad de ceros que me quedan, es decir, 10 elevado a 6.
Eso se llama notación abreviada, ¿ya? Si lo tomamos como decimal y anotamos, por ejemplo, aquí un 0,00040125 y lo quiero escribir en notación abreviada, la notación abreviada me dice use un número entero, nada de decimales. Y el número entero que tengo es el 125. Entonces, este 125 se va a multiplicar por un 10 elevado a una potencia. Ahora, como el número es pequeño porque es un decimal, el exponente está obligado a ser negativo. Y vamos a ver cuál es el valor o cuál es el número que se asocia a ese signo negativo. Esta coma que está aquí se va a correr hasta el 5 porque me queda 125 justo. Y eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares, un 7 negativo. En el caso anterior, la coma estaba aquí porque era un número entero grande y se corrió hasta acá, o sea, 6 lugares. Por eso es el 6 positivo. Ojo, notación abreviada. Bien, distinta es la notación abreviada a la notación científica. La notación científica tiene otra condición. La notación científica pide y exige, y ojo que han salido preguntas en la prueba donde piden escribir un resultado, después de que lo hayamos resuelto, en notación científica, y hay que saberlo. La notación científica pide que el número que acompaña la X, el número que acompaña la potencia de 10 sea un número entre el 1 y el 10. Entre. ¿Qué significa eso? Que no puede ser ni el 1 ni el 10. O sea, no puedo tener un 10. 9,9 es aceptado, ¿ya? Por lo tanto, si yo quisiera pasar este número, que es el 27 millones, a notación científica, que lo vamos a anotar aquí abajo, notación científica, vamos a tener que correr nuestra coma imaginaria que estaba aquí hasta el lugar entre el 2 y el 7. ¿Por qué? Porque necesitamos un número mayor que 1 y menor que 10. O sea, 2,7. Eso significa que la coma que estaba aquí se va a correr 7 lugares. Es decir, por 10 elevado a 7. Positivo porque es un número grande positivo. El otro, como es un decimal y es un número pequeñito, el exponente tendrá que ser negativo. Pero ¿a dónde vamos a correr la coma? La coma que estaba originalmente aquí se tiene que ir a algún lugar de acá, pero el número tiene que ser mayor que 1 y menor que 10. Es decir, 125 no me sirve, el 12,5 tampoco me sirve, el 1,25 ese es el que me sirve. Por lo tanto, vamos a anotar el 1,25 por un 10 y vamos a buscar el exponente. 1, 2, 3, 4, 5 lugares se corrió la coma para llegar al 1,25, es decir, esto va a ser menos 5. Noten la diferencia entre notación abreviada y notación científica. Abreviada, un número entero por una potencia de 10. Notación científica, un número entre el 1 y el 10 por la potencia de 10.